muy, muy interesado en observar el esfuerzo enorme, el esfuerzo que se hace en decir que se refuta una idea a través de argumentos que son falsos. Es interesante porque uno dice, ¿para qué tomarse el trabajo de refutar una idea? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de refutar una idea? Yo soy socialista desde muy pibe y lógicamente que vengo estudiando el tema desde hace muchísimos años. Y hace un tiempo, unos pocos años, empiezo a sentir que empiezan a hablar mal del socialismo, ¿verdad? A pesar de que hay experiencias socialistas brillantes, como la de los países nórdicos, pero empiezan a hablar mal. Y me preguntaba por qué. Hasta que un día me empecé a explicar por qué era. Era porque los jóvenes en los Estados Unidos comienzan a revalorizar el socialismo, comienzan a diferenciar el socialismo de lo que fue la experiencia de la Unión Soviética, de lo que fue la experiencia del bloque aquel, de aquellos países que estaban del otro lado de la cortina de hierro, como se decía en otra época, y empezaron a valorar entonces la posibilidad de que una sociedad socialista fuera superior a otra capitalista, y por eso vienen los ataques. Pero bueno, se ataca al socialismo conceptualmente, entonces dicen que hay un experimento que se lo atribuyen a Javier Zuley, que refuta el socialismo, dice. Es lindo porque es tan falso que evidentemente no refuta nada, pero para quien se queda en la superficie parece que sí hubiera sido refutado el socialismo. Entonces, lo que habla es en contra del esquema distributivo e igualitario, ya no de dinero, sino de recursos, no recursos económicos, sino de las notas de una clase. Entonces, ¿qué ocurre? Para una clase, entonces llegan los alumnos, bueno, vamos a tomar una prueba. Entonces, claro, hay alumnos que estudiaron y sacan un 10, hay otros que estudiaron menos, sacan un 7, hay otros que estudiaron poco y sacan un 4, y están los que no estudiaron nada y sacan un 0. Entonces, ¿qué hace el profesor? El profesor suma todas las notas, las divide por el número de alumnos y las distribuye en forma equitativa. Entonces, digamos, todos sacaron 5,5%. 5,5 puntos. Entonces, lógicamente, eso que va a decir, bueno, el tipo que no estudió nada y de pronto saca un 5,5, ese tipo se siente en la gloria. El tipo que estudió un poco y tenía un 4, bueno, subió un poco. Ya el que estudió algo, tenía un 7 y le bajan a 5,5, ese se siente afectado. Y el que había estudiado mucho y saca un 10 y lo bajan a 5,5, ese se ve totalmente defraudado. Entonces, ¿qué ocurre? Para la próxima prueba, los que no habían estudiado siguen sin estudiar, porque es buen negocio no estudiar. En cambio, los que estudiaron mucho ya no tienen el incentivo de estudiar y se tiran a la marchanta. Y todo esto termina en un fracaso rotundo. Decía entonces, ¿cómo es el experimento? Que claro, a la próxima prueba, ya los que habían estudiado mucho, desalentados, no estudian tanto, y entonces baja el promedio de todos, porque los que no habían estudiado siguen sin estudiar, los que habían estudiado dejan de estudiar, y entonces se produce una suerte de desaliento generalizado. Y entonces en ese desaliento generalizado, la conclusión es que el socialismo no funcionaría. Lo que pasa es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Eso que dicen podría hasta ser cierto, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Eso directamente es un disparate donde no se pone con justicia
una nota con respecto al que estudió 10 se le pone 10, al que estudió nada se le pone 0. Punto. Es decir, ahí no hay nada para redistribuir. Eso es un verdadero absurdo. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Existe o no existe la igualdad? Bueno, hay que definir en dónde existe la igualdad, y lo dice nuestro himno nacional. Nosotros cantamos libertad, libertad, pero también cantamos ved en el trono a la noble igualdad. ¿Pero de qué igualdad estamos hablando? No de la que dice Javier Zuley. Es otra igualdad. Ejemplo, cuando vamos a votar, cada ciudadano vale un voto. Recuerdo, allá por 1982, el diario La Nación estaba en contra de esto y decía que el voto tenía que ser calificado. ¿Y cómo se calificaba el voto? Una tarea imposible. Ninguna sociedad tiene un voto calificado. Ahora, supongamos una persona de 60 años, profesional, científico, y un chico de 16 años, que por primera vez va a votar. ¿Valen igual los dos votos? Sí, valen igual, valen uno. Quiere decir que ahí vale la igualdad, porque la dignidad humana de uno y del otro son idénticas. Por eso cada ciudadano vale un voto. Y ahí sí vale entonces la igualdad. ¿Y en qué otro caso podríamos hablar de igualdad? Pues bien, hablemos de un piso material de dignidad humana que debe ser igual para el 100% de la población. Pero no estamos hablando de las posibilidades de desarrollo posterior, donde cada uno puede llegar y elevarse hasta donde quiera, hasta donde sus alas, hasta donde su imaginación, su dedicación, su trabajo, en fin, lo lleve. Cada uno que llegue hasta donde llegue. Pero, ¿qué queremos decir con un piso de dignidad? Queremos decir que cada niño, adolescente, cada mujer o cada varón o cada anciano puedan tener garantizado un piso de dignidad que tiene que ver con un ingreso mínimo garantizado, con una atención de su salud garantizada, con una posibilidad de capacitarse hasta un mínimo absolutamente garantizado, de vivir en una vivienda digna también garantizada, de no tener que sufrir las inclemencias del tiempo, como los 7.000 compatriotas que prácticamente están en la calle en la ciudad de Buenos Aires y muchos otros que también lo hacen en el área metropolitana. Es decir, hay un piso de dignidad humana que la sociedad le puede garantizar a todos. Eso es la igualdad. Después, lógicamente, que somos todos diferentes. No puede ganar lo mismo el que trabaja 10 horas por semana que el que quiere trabajar 60 horas por semana. Tiene que ganar más el que trabaja 60 horas por semana. No puede ganar lo mismo el que ha evitado la capacitación y hacer un trabajo de altamente calificado que aquella persona que se ha preparado a lo largo de la vida para ofrecer un trabajo altamente calificado. Lógicamente que no pueden ganar lo mismo. De manera que el ejemplo es un ejemplo falso. Pero también, dentro del ejemplo, podríamos decir que podríamos mejorar ese piso de dignidad. ¿Y cómo se mejoraría, Masitelli, ese piso de dignidad para los estudiantes que no han estudiado nada o lo han hecho de manera insuficiente? Bueno, al que se sacó 10 está aprobado y listo. Lo felicitamos, ha estudiado mucho. El que sacó 7 está aprobado, no hay problema. Adelante, sigue aprobado. Y el que sacó 0 le decimos te vamos a dar una nueva oportunidad, no te vamos a desaprobar. Vamos a darte una nueva oportunidad, volvé, estudiá, no te desaprobamos hoy. Y de esa manera nosotros logramos generar una nueva oportunidad para aquel que se equivocó en una ocasión.